Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, para ser de bendición. Diga después de mí, para ser de bendición. Una vez más, con convicción, para ser de bendición. ¿Usted quisiera ser una persona de bendición para aquellos que le rodean? ¿Realmente desearía ser una persona de bendición para otros? Ahora, permítame hacerle una pregunta entonces y espero su participación. ¿Qué piensa que como seres humanos y miembros de la Iglesia de Dios necesitamos hacer para convertirnos en un factor de transformación y bendición para aquellos que nos rodean? Los escucho. ¿Qué necesitamos hacer para ser de bendición a otros? A ver, opiniones. Tener pasión por Cristo. Compromiso. ¿Qué más? Ver las necesidades de los demás. Amarnos los unos a los otros con un amor santo. Para ser de bendición necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Ser redimidos. Ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Necesitamos tener una correcta actitud. Obedecer a Dios con una completa voluntad rendida a Él. Leer la palabra de Dios. ¿Qué más? Ser humilde. Nacer de nuevo. Tener una relación más profunda con el Señor. Estar en oración y comunión diaria con el Señor. Muy bien, ¿qué más? Que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Muy bien. Voy a estar como aquel hermano que estaba en una iglesia con 3 miembros y les decía, es el tiempo de los testimonios. Y lo daba uno, lo daba el otro y después preguntaba, ¿habrá algún otro agradecido? ¿Qué más? ¿No sabemos cómo ser bendición a otros? Todo eso que están mencionando es muy bueno. Reconocer que Jesús está en nosotros. Muy bien. Dar. Reflejar el rostro de Dios. Muy bien. Mire, hoy como siempre la gente relaciona la bendición con algo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando hablamos de la bendición, estamos de inmediato pensando en algo bueno, algo que puede traer a nuestra vida algún tipo de beneficio, algo que de alguna manera nos suma o complementa, algo que nos consolida y que al mismo tiempo nos permite crecer. Todo esto entraría dentro de lo que consideramos bendición. Y al escuchar cada una de las formas en las cuales como hijos de Dios vemos la bendición, y lo que nosotros podemos hacer para bendecir la vida de aquellos que nos rodean, es que podemos darnos cuenta que el propósito de Dios para nosotros es el que entendamos que si hemos sido bendecidos por Él, es con la finalidad de que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Sin embargo, dentro de toda la lista de lo que mencionamos que necesitamos hacer para bendecir a otros, hay una expresión que considero fundamental para poder manifestar todo lo que Dios desea manifestar a través de nuestra vida y que casualmente no nos damos cuenta de ello y su importancia, porque pocas veces tenemos el entendimiento y la conciencia para aceptarlo y llevarlo a cabo. Y me refiero a la urgente necesidad que tenemos como hijos de Dios de permitirle al Espíritu Santo sanar nuestra alma. Hablamos mucho del poder del Espíritu, hablamos mucho de orar, hablamos mucho de leer la Biblia, hablamos mucho de obediencia, y todo eso es bueno y es necesario.
Pero mientras haya grietas en tu corazón, mientras continúen supurando tus heridas, difícilmente podrás alcanzar la plenitud en cuanto al poder ser de bendición a otros. ¿Por qué? Porque tus mismas heridas te impiden tocar la vida de otros en el nivel que Dios quisiera usarte para tocar esas vidas. Solo cuando somos sanados es que podemos llegar a tener un corazón conforme al de Dios. Y eso es algo que se nos pasa de largo, porque nos enfocamos en el servicio, en el dar, en el sacrificar. Pero pocas veces vemos hacia adentro de nosotros y pocas veces nos cuestionamos por qué no estamos fluyendo en la potencia del cielo si estoy buscando de Dios, alimentándome de Dios, creyéndole a Dios. ¿Qué me está faltando? Y la realidad es que muchos de nosotros nos está haciendo falta trabajo personal para, junto con el Espíritu Santo, sanar aquellas heridas que hay en nuestro interior. Hoy son muchas las personas que dentro del cuerpo de Cristo anhelan una fresca unción. ¿Cuántos dicen amén? Todos anhelamos una fresca unción. Son muchos los que manifiestan diferentes dones del Espíritu Santo en su vida. Si yo le preguntara a usted cuántos carismas del Espíritu hay en usted, es muy posible que algunos podrían decir, hay uno, hay dos, hay tres, o hay más manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Son más aún los que tienen un cargo o desempeñan alguna actividad de servicio dentro de la iglesia. Y damos gracias a Dios por ello. Pero si profundizamos en intimidad, ninguno de nosotros va a poder ser plenamente de bendición si no nos ocupamos de sanar nuestros corazones rotos. Y para eso se requiere de mucho valor. Para esto se requiere de mucha honestidad. Para esto se requiere de volverte vulnerable ante Dios. Dios dice en su palabra algo muy interesante. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 2, verso 13. Y voy a darle lectura en la Reina Valera contemporánea, por si le suena un poco diferente a lo que usted tiene en su Biblia. Jeremías capítulo 2, verso 13. Amén. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Escuche, tan agrietadas que no retienen el agua. Una herida emocional te despoja de todo lo que Dios deposita en ti. Y muchas veces no reparamos en eso. Andamos de congreso en congreso, de reunión en reunión, buscando ser más y más llenos del Espíritu. Y después nos preguntamos, ¿por qué razón es que no hay una transformación en mi vida? ¿Por qué razón es que no estoy alcanzando el objetivo? La respuesta nos la da el profeta Jeremías. Son dos errores los que comúnmente cometemos. El primero es distanciarnos de Dios, es decir, no nos exponemos a Él para que sane nuestras heridas. El pecado siempre deja en nosotros una huella de dolor. Por esta razón es que Adán, cuando pecó y se descubrió a sí mismo desnudo, se escondió. Cada uno de nosotros debe de atreverse a exponer su corazón, su vida delante de Dios para que el vínculo se mantenga vigente. ¿Cómo se muere un vínculo relacional? Perdiendo exposición. Si no hay exposición, no hay relación. Esto es importante que lo tengan presente. En otras palabras, Dios está diciendo, son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Primero,
se ha dejado de exponer a mí, que soy quien puede sanar sus heridas, que soy quien puede lavar sus pecados. Y 2, se han cavado para sí cisternas. El problema no es que busquemos retener lo que de Dios recibimos. El problema es no atender aquellas áreas de nuestra vida que nos impiden conservar lo que de Dios recibimos. Se han cavado para sí cisternas tan agrietadas que no son capaces de retener lo que Dios les da. El problema de muchos creyentes radica en que pueden estar participando de algo genuino de parte de Dios para sus vidas, pero dicha bendición se escapa a través de tus heridas emocionales. El problema no radica en que tengamos fisuras o fracturas en el corazón. Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por procesos duros, difíciles, que nos han dejado heridas hondas en el corazón. El problema radica en que no seamos capaces de reconocer que necesitamos a Dios para soltar y superar, escuche bien, tanto a aquellos que nos han herido como a aquello en lo que algún momento nos ha dañado. La gran mayoría de nosotros preferimos caminar por la vida en la negación. Estoy bien, sonriente como siempre, lleno de gozo. Pero la realidad es que si nosotros no nos atrevemos a tener un encuentro con Dios profundo, honesto, sincero y que realmente nos incomode, difícilmente nuestra vida va a cambiar. Porque nos escondemos detrás de lo que hacemos y no enfrentamos la realidad de que necesitamos de Dios para ser transformados. Mire, considere esto. Como hijos de Dios, debemos atrevernos a ver en nuestro interior y ser capaces de reconocer si hay algo en nosotros que necesite de la sanidad, restauración o liberación de Dios. Podemos intentar servir viviendo en la negación de nuestras propias necesidades, pero esa actitud nos impedirá ser plenamente usados por Dios para bendecir a otros. De manera que para bendecir, primero hay que sanar. Tú puedes estar muy lleno del Espíritu Santo, pero puedes atrofiar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida por causa de tus heridas no sanadas. Y por allí se escapa lo que genuinamente Dios quería hacer a través de tu vida. Y necesitamos entender esta verdad, necesitamos ser sanados. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, verso 9. Lucas capítulo 10, verso 9. Y dice la palabra de la siguiente manera: sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Cuál es la evidencia de que el reino de Dios está presente en tu vida? La sanidad. Y no hablamos simplemente de la sanidad física, la cual para muchos de nosotros es importante y necesaria. Pero hay una sanidad que es mucho más trascendente y es la sanidad espiritual. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre que fue llevado por sus 4 amigos delante de Jesús? Lo primero que el Señor se percata no es de su necesidad física, sino es de sus fracturas espirituales que se han dado en su alma a causa de situaciones varias que lo han colocado en una posición de desventaja. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que le dice a este hombre es: tus pecados te son perdonados.
Muchos de nosotros quisiéramos que la vida fuera fácil y que Dios cambiara nuestras circunstancias para que siempre viviéramos en comodidad. Pero ¿de qué nos serviría que nuestras circunstancias cambiasen si nosotros continuamos manteniendo una cisterna rota? Un corazón fracturado, un corazón lleno de heridas, un corazón con tantas situaciones internas que nos impiden poder ver la vida como Cristo quiere que la veamos. Podemos tener a Jesús en la boca, pero que esa expresión no vaya más allá de nuestros labios. Por eso la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está dañado, su corazón está herido, su corazón está lastimado. En vano me honran. Cuando se manifiesta el reino de Dios en medio de nosotros, cuando nosotros estamos experimentando la transformación que el Espíritu Santo desea llevar a cabo en nuestros corazones. Muchos de nosotros no tenemos el valor ni el coraje para mirar dentro de nuestra propia vida y con base en nuestros hallazgos tener el valor para buscar que Dios obre en nosotros. Sí, corremos tras el mover del Espíritu, pero al mismo tiempo estamos limitando la obra del Espíritu en nuestro corazón. Nos justificamos y pensamos que olvidando los sucesos del ayer que nos marcaron, ya por eso los hemos superado. Sin embargo, debemos entender que cada uno de nosotros necesita acercarse a Dios para entonces poder ser sanado y ser de bendición a otros. Si tú quieres realmente ser de bendición a los demás, tú necesitas buscar a Dios para que Él sane las heridas de tu corazón. Así como en lo natural una herida no tratada puede infectarse, de la misma manera, escuche bien esto, una ofensa, una decepción o un resentimiento contra alguien no expuesto a la luz del Señor nos puede comenzar a contaminar y a la postre limitar nuestra capacidad para ser de bendición a otros. Algo muy curioso que he observado, y esto tiene que ver con la forma en la cual la gente socialmente se agrupa. Hace muchos años utilizaba un término que bien vendría la pena recordar y era el término de espíritus familiares. Y la gente suele asociarse con base en sus heridas. Hay el grupo de los decepcionados, hay el grupo de los traicionados, hay el grupo de los que se sienten abusados. Y por esta razón es que cuando la gente se siente decepcionada dentro de la iglesia y decide salirse, no pierde el vínculo con personas que sienten lo mismo que ellas. Pueden perder el vínculo con el pastor. No, el pastor está peor que yo. Pero no pierden el vínculo con gente que está igual de contaminados que ellos, igual de heridos, igual de lastimados, igual de ofendidos. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ir más allá porque nuestra meta no es ser como el pastor, nuestra meta es ser como Cristo. Pero no vas a poder ser como Cristo mientras no tengas el valor y la honestidad para reconocer que hay en ti cosas que necesitan ser sanadas por Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado, este hermano es tan organizado en verdad que lo que le encargas y aquello en lo cual se compromete, yo te puedo asegurar que tú ya no te preocupas? Tú sabes que este hermano lo va a resolver. Pero, ay Dios mío, solo tiene un detallito. Qué feo carácter tiene. Siempre se está quejando, siempre está malhumorado. Ay, si no fuera por esto, qué bendición sería. ¿Puede ubicar a alguien?
que sea muy bueno en lo que hace, que usted puede encargarle y delegarle cosas y decir, yo ya no me preocupo, sé que si se comprometió lo va a resolver. Pero de repente parece que respira por la herida y hay poder. Pocas veces nos interesamos lo suficiente en los demás para mostrar empatía y aún menos veces nos atrevemos a aceptar que esto también a nosotros nos pasa. La gran mayoría de nosotros juzgamos con una velocidad casi comparable a la velocidad de la luz. No entendemos el por qué, no preguntamos, solo aseguramos. Y es triste cuando nosotros nos generamos una estructura de pensamiento basado en nuestra percepción. Somos muy osados para mirar la vida de los demás, pero muy cobardes para mirar dentro de nosotros mismos. Necesitamos entender que muchas veces las actitudes que tomamos, las decisiones en las que generalmente incurrimos, pueden deberse a una herida emocional. Quizá una herida de la infancia, tal vez una herida en mi adolescencia o en la juventud, que me ha llevado a ser como actualmente soy. Pero quiero que sepas una cosa, y es que si en tu interior tú sabes que no todo está bien, tú debes de acercarte a Dios. Yo me declaro incompetente para sanar tu alma. No lo puedo hacer. Quien lo puede hacer es Dios, porque Él conoce tu contexto y tu trasfondo. Y Él es el único que puede realmente traer a tu vida la sanidad que tú necesitas. Escuche esto. Las heridas del alma pueden tener muchos culpables, pero solo poseen un responsable para ser sanadas. Puede haber muchos culpables del por qué tú tienes heridas en tu corazón, pero solo hay un responsable para que esas heridas sean sanadas. Y ese responsable eres tú. Satanás se puede valer de heridas no expuestas para corromper la visión de una persona y comenzar a esclavizarla, a aislarla o definitivamente a apartarla del propósito de Dios para su vida. Puedes estar caminando con Dios, puedes estar teniendo las primicias de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero si tú no sanas tu corazón, lo que de Dios se ha depositado en ti se te va a escapar a través de las heridas. Por eso es tan importante que estemos atentos, escuche bien, cobremos conciencia a lo que en nuestro interior pasa cuando algo en derredor sucede. ¿Por qué le digo esto? Porque las heridas del alma que no han sido sanadas, siempre que se tocan, gritan, ¡ay! Puede ser una persona que dedica tiempo para leer la escritura, pero no la puedes poner en práctica en la totalidad de lo que conoces, porque hay áreas en tu vida por las cuales se está mermando lo que Dios está depositando en ti. Hoy día muchos creyentes viven reprendiendo al diablo y culpando al prójimo, pero no reparan en que mucho de lo que son, la forma en la cual piensan y tratan a los demás, la forma en la cual asimilan la vida y resuelven sus problemas y reaccionan ante las oportunidades, tienen que ver con heridas no sanadas. Hay personas que se auto boicotean y tienen la posibilidad de un ascenso, y tales son sus heridas que no lo aprovechan. Personas que siempre están pensando de sí mismas con desprecio.
se consideran inferiores. Y sabe, el diablo aprovecha estas oportunidades que nosotros le damos por negligentes. Porque si atendiéramos a las necesidades de nuestra alma, Satanás no tendría oportunidad de esclavizarnos. Pero tú comienzas cultivando una decepción en tu corazón y Satanás todos los días va y la riega. Tienes razón, tienes derecho. Si realmente tú estás en lo correcto. Y entonces esa decepción comienza a echar raíces dentro de tu corazón. Y es como él comienza a esclavizar a muchos creyentes. Las personas heridas que se agrupan no son más felices por desahogar sus decepciones o comentar sus tragedias. Y esa es una realidad que pocas veces consideramos. Es cierto que el diablo juega un papel importante en nuestras desgracias, pero mucha de nuestra infelicidad es por no buscar a Dios para ser sanados. Tienes que buscar a Dios y reconocer esto que es tan sencillo. No podremos ser de bendición a otros mientras que nuestra alma no sane. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Mire, considere lo siguiente. Muchas de nuestras heridas actuales, incluyendo las añejas no sanadas aún, porque muchos de nosotros nos enfocamos en las heridas recientes. ¿Qué es una herida reciente? Una herida de hace 1 año o 2 años. Pero la razón por la cual esa herida no la puedes superar es porque debajo de esa herida hay un quebranto añejo en tu vida. No has aprendido a manejar y administrarte emocionalmente ante las circunstancias que pudieran afectarte. Entonces, muchas de nuestras heridas actuales, incluyendo las añejas no sanadas aún, tienen mucho que ver con nuestra forma de pensar y sentir. Y no es que lo hagas mal, es que han existido en nuestra vida sucesos los cuales debido a tu nivel de exposición te lastimaron. Y experiencia tras experiencia fuiste forjando la persona que hoy eres. Pero que si deseas ser mejor y parecerte a Cristo, debes dejar que Dios te sane. A veces recitamos de manera tan superficial el que la burra no era arisca. Así la hicieron los palos. Pero puedes haber atravesado por las peores experiencias en tu vida, las peores decepciones, las peores traiciones, los peores abandonos, y no necesariamente convertirte en alguien que no eres. Y el problema de muchos de nosotros es que nos exponemos tanto, nos hacemos tan vulnerables al medio, que fácilmente Satanás puede tocar nuestra vida a través del error, a través de la carencia, a través del defecto de alguien más. Vea conmigo Job capítulo 2. Job capítulo 2 a partir del verso 1 en adelante. Cuando lo tenga diga gloria a Dios. Bien, pongamos atención a esto que es muy interesante. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara,
y aún así, él sigue siendo un hombre intachable. En el contexto, usted conoce la historia de Job. Y creo que no hay algo más relevante para lo que vamos a leer a continuación que la pérdida de su familia. No es relevante para lo que vamos a leer a continuación el que él haya perdido sus camellos, el que él haya perdido su ganado. No es relevante ni siquiera que se haya venido abajo sus propiedades. Lo que es relevante es que él perdió a sus hijos. Diga después de mí, lo relevante en este momento es que él perdió a sus hijos. Ok, hay una situación que no se puede controlar, hay una situación que no depende de ti y que debido a tu nivel de exposición, esa situación te puede herir profundamente. En este caso, hay un daño colateral a causa de la incitación que Satanás trajo delante de Dios para que permitiera que Job comenzara a experimentar calamidad. Y Dios se lo permitió. Y dice la Escritura en el verso 4 que entonces Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo: ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Fíjese qué tremenda situación. Ahora entramos al punto al cual quiero analizar. Verso 9, dice la Escritura: su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. La gran mayoría de nosotros muchas veces hemos hablado mal de esta mujer, pero no entendemos su contexto. Y es que ella está hablando a través de una herida. Ha perdido a 7 de sus hijos en un solo día. Cuando uno pierde a sus padres, se vuelve huérfano. Cuando uno pierde a su cónyuge, se vuelve viudo. Cuando uno pierde a un hijo, no hay palabras para eso. Y yo creo que en la vida no hay una experiencia más profunda y dolorosa que perder a un hijo. Se dice por allí, y estoy de acuerdo, creo que ningún padre debería de vivir lo suficiente como para perder la vida de uno de sus hijos. Todos nosotros juzgamos a esta mujer por este momento, pero no entendemos su contexto. Job, dice la Escritura, que era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Escuche, era el hombre más rico del oriente. Hasta ahí. Mucho tuvo que ver la persona a la cual él se había conectado. Pero ninguno de nosotros le reconoce cosa alguna a la esposa de Job. No, ¿qué va a tener de espiritual esta? ¿Todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Yo le aseguro una cosa, que era una mujer que era de bendición para Job. Pero en este momento de la historia,
ella está fluyendo a través de la herida, del duelo, del dolor. Y muchos de nosotros estamos hablando a través de heridas, de prejuicios, de abandono, de pérdidas, de duelo. ¿Cómo quieres ser de bendición a Dios si lo que sale de tus labios, lo que sale y brota de tu corazón es correspondiente no con lo que Dios está poniendo en ti, sino con lo que a través de la herida tú estás canalizando? Muchos de nosotros tenemos conflictos en nuestras relaciones interpersonales y no nos damos cuenta que no es que el diablo haya metido su cola en nuestra familia. Es que nosotros no hemos sido lo suficientemente valientes como para afrontar nuestras carencias personales, trabajar en ellas y depender de Dios para una transformación completa. Esta mujer está hablando a través de su quebranto. Y muchos de nosotros estamos tratando de operar en las manifestaciones de Dios, tratamos de movernos en lo que Dios está poniendo en nuestras manos, pero sin haber sido antes sanados en nuestro corazón. Entonces nos movemos a través de ideas preconcebidas, a través de el lente que las heridas de nuestra alma proyectan en todo lo que vemos. ¿Cómo va a juzgar la vida a una persona que fue abandonada por sus padres? ¿Cómo va a visualizar o administrar la vida a una persona que fue traicionada por su cónyuge? ¿Cómo va a ver la vida a una persona que ha sido traicionado por amigos? Muchos de nosotros decimos, bueno, yo se lo dejo al Señor y hago como que no sucedió y total, el tiempo todo lo cura. Mentira. El tiempo solo hace una cosa, pasa. Quien necesita trabajar para ser sanado somos nosotros, rindiéndonos delante de Dios y reconociendo que hay áreas en nosotros que necesitan ser sanadas. Muchos rasgos de nuestra personalidad, de la forma en la cual administramos nuestra vida, tiene que ver muchas veces con contextos de dolor. El perfeccionismo para muchos es un rasgo admirable, pero si profundizas en la personalidad de un perfeccionista, vas a descubrir a un niño que durante toda su infancia quiso asombrar a aquella persona que para él era importante y que continuamente era ignorada. Entonces cada vez desea hacer las cosas de una mejor manera porque pretende de esa manera captar la atención de la gente que quiere. Lo mismo aquella persona que quiere darle gusto a todos los que le rodean. Queremos agradar a todos a expensas de lo que nosotros queremos, a expensas de lo que nosotros sentimos y renunciamos a lo que nosotros queremos o sentimos para que nadie en derredor nuestro se ofenda. Esto apunta a heridas en la infancia de rechazo. No quieres sentir otra vez el rechazo. No quieres sentirte inadecuado para nadie. ¿Cómo vamos a ministrar a Dios a través de esta herida, a través de este conjunto de situaciones que nos están agobiando en nuestra alma? Pensamos que escondiendo las heridas vamos a ser eficientes o efectivos en nuestro servicio a Dios y vamos a ser de bendición a otros, cuando en realidad todo lo que Dios está depositando en nosotros se está canalizando de forma incorrecta porque no hemos sanado. ¿Qué esperaban de la esposa de Job? Que llegara y dijera, así dice el Señor, yo estoy contigo, no temas, yo te sustentaré y te daré el doble de hijos. No puede hacerlo.
aunque tuviera la palabra en la punta de su lengua, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su herida se lo impide. Hay personas que hablan desde la herida y otros que hablan desde la ignorancia. No entienden el contexto de lo que en derredor está pasando. Recuerdo a una persona que constantemente cuando llegaba a los funerales, su manera de ofrecer condolencias era decir muchos días de estos. No tenía ni idea, no comprendía. Y muchos de nosotros nos movemos desde esa carencia, desde esa fractura, desde esa herida, y esto nos va a impedir ser efectivos en lo que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida. El segundo mandamiento es muy importante y Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando hay heridas emocionales, incluso hay veces en las que el amor, lo pongo entre comillas, que sentimos por nosotros, se traduce en odio. Sí, aunque usted no lo crea, hay cristianos que dicen amar a todos en la iglesia, pero íntimamente se odian. Sienten repulsión y vergüenza por ellos mismos, pena, desprecio. Son personas que siempre se están menospreciando. ¿Usted cree que esa persona es capaz de ser eficiente y efectivo en todo lo que Dios quiere mostrar a través de su vida? Factores que producen heridas en nosotros son muchos, pero también necesito que seamos conscientes de que no siempre hemos sido víctimas, también hemos sido victimarios. Nuestras heridas nos han llevado muchas veces a herir a otros. Somos vengativos, egoístas. Vean lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 15. Ahorita vamos a entender un poquito más qué cosas pueden herirnos y qué producen esas heridas. Hebreos capítulo 12, verso 15. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Tengan cuidado. ¿Qué dice? Tengan cuidado. La Escritura expresa que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si yo veo a Dios, yo tengo la garantía de que podré reflejarlo como en un espejo. Pero el pecado y las circunstancias en nuestra vida ensucian nuestro corazón. Y aunque pudiéramos señalar a muchos culpables, solo hay un responsable de que tu corazón sea sanado, y ese responsable eres tú. Por eso la Escritura nos dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Cuando una persona tiene una herida de decepción y no es capaz de reconocer que necesita ayuda, se va a juntar con personas que tienen heridas de decepción y no van a sanar. Su herida va a irse ensanchando. ¿Qué produce en nosotros heridas? Quiero mencionarles solo rápidamente algunas cosas que pudieran producir en nosotros heridas emocionales. Y lo primero con lo que quiero arrancar es cuando nosotros tenemos la idealización de una persona. Cuando idealizamos a una persona, nosotros corremos el riesgo de que ésta nos decepcione. Y las decepciones duelen.
Las decepciones lastiman, pero muchas veces no reparamos en el hecho de que fuimos nosotros mismos clavándonos el puñal de la decepción. ¿Por qué? Por haber tenido un concepto fantasioso o ilusorio de una persona. Entonces, las altas expectativas de aquellos que nos rodean nos van a llevar a un punto en el cual resultemos heridos. 2, las traiciones. Si tú en algún momento has sido traicionado por alguien, tú sabes de qué te hablo. Las traiciones duelen, mayormente cuando éstas vienen sin motivo. Pero no por eso nos vamos a tirar a llorar. Tenemos que aprender a sanar. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Si tú no vas a la presencia de Dios, tú solo te estás desahogando, cavando más profundo tu pozo. Respiras un momentito, ay, ya saqué lo que sentía. Pero te vuelves a hundir. ¿Por qué? Porque no estás sanando. Solo Dios puede sanarnos. ¿Se acuerda usted de ese corito que decía, solo Dios hace al hombre feliz? Es lo mismo. Tú puedes ir con todo el mundo y contar tu miseria, contar tu tristeza, contar tu dolor, contar tu experiencia terrorífica, pero eso no te va a sanar. Eso te va a mantener cautivo. ¿Por qué? Porque lo cultivas, porque lo revives. Las traiciones generan heridas en nuestro corazón. Las críticas duras. Pero te lo digo con amor, ¿eh? Es en el amor del Señor. Sí, claro. El abandono o el rechazo, la violencia psicológica, el menosprecio, la envidia. Hay personas que tienen tantas heridas en su corazón que la manera en la cual ellos de alguna manera se han protegido es volviéndose personas orgullosas. Si tú les quieres dar algo, los ofendes. ¿Cómo puede una persona así bendecir a otros? Un tacaño tiene un trasfondo de una herida profunda. Posiblemente sufrió mucho en su infancia. Y sabe, de todo eso podemos ser libres en Cristo. Usted no sabe la cantidad de veces a las cuales yo siendo niño me enfrenté a las críticas, a los juicios, fuera de contexto, ignorantes, porque solo se dejaban llevar por lo que veían en mí. Yo recuerdo una ocasión en la cual con mucho esfuerzo fui con mi mamá, o mi mamá más bien con mucho esfuerzo, fuimos a comprar pantalones de mezclilla para mí en Aurrera. Existía todavía Aurrera y recuerdo que estaban unos que me gustaron y estaban en oferta. Dije, pues cómprame 3 de una vez. Hizo el esfuerzo y me compró 3. Y los 3 eran idénticos. Y personas cercanas a mí, que eran importantes para mí, me llegaron a expresar que tú nunca te cambias. En otra ocasión, para una fiesta de salida de primaria, recuerdo haber usado un pantalón que traía un agujero en una pierna. Y una de las personas que estaba junto a mí sentada señalaba constantemente el hoyo de mi pantalón, la rotura, la descosida de mi pantalón y decía, es que tú eres muy pobre porque no tienes papá. De todas esas cosas podemos ser sanados. Y tú puedes ser sanado de las heridas que te infringieron en tu infancia, cuando continuamente eras criticado, cuando continuamente eras señalado, cuando continuamente eras menospreciado. No tienes por qué cargar con eso.
Y el problema de muchos cristianos es que lo único que hacen es guardar rencor hacia esas personas que los lastimaron o esas circunstancias que en su vida se dieron y de las cuales ellos no tenían control. Tenemos una gran ventaja y es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno que necesitamos. Pudieron muchas cosas haberte acontecido en tu infancia, en tu adolescencia, si tú quieres en tu juventud, permíteme la expresión, eras una persona vulnerable. Pero hoy ya como adultos, no deberíamos continuar arrastrando esa clase de vulnerabilidad. Deberíamos de exponernos a Dios para ser sanados, para ser perfeccionados. Un chismoso tiene un contexto de heridas emocionales profundas. ¿Por qué? Porque generalmente busca el reconocimiento y la validación de las personas a las cuales se acerca. Un chismoso no se acerca con cualquiera. Saben leer muy bien a las personas y saben quiénes podrían de alguna manera coincidir con su punto de vista. Cuando alguien viene a contarte un chisme, no viene buscando que le corrijas, viene buscando que exacerbes lo que te está diciendo. Buscan alianzas. Y esto se da porque esa persona necesita de reconocimiento y validación. Y si es alguien que tiene, valga la expresión popular, con la que le pisen, entonces va a utilizar las circunstancias de otros para que no presten atención a lo que esa persona está haciendo. Ve lo que otro está haciendo mal. Ser introvertido o extrovertido apunta hacia heridas en el corazón. La falta de estabilidad y durabilidad de nuestras relaciones sentimentales o laborales. Una persona que no tiene la capacidad de sostener sus vínculos emocionales es una persona que tiene serios problemas en su corazón. Una persona que a la primera inconformidad ya se quiere ir de la relación, es una persona que no tiene entendimiento sobre lo que está participando. Y eso es algo que, amados hermanos, deberíamos de considerar, porque el hecho de que una persona no dure en su trabajo no es una cuestión de que en todo lugar donde entran siempre hay un grupito que le echa tierra. No, ahí hay algo de trasfondo, hay algo que deberíamos de prestar atención. Es que el diablo no quiere que prospere. Pero si comienzo a investigar cuál es tu conducta dentro del trabajo, es posible que ni siquiera te has dado cuenta de todas las omisiones en las que te encuentras e incurres. Pero es muy fácil culpar a otros. Los conflictivos, estos que tienen problemas con todo el mundo. ¿Sí o no necesitamos sanidad de parte de Dios? Dios mío, ¿con cuánto entusiasmo lo decimos? Sí, necesitamos sanidad de parte de Dios. ¿Este mensaje es muy incómodo? Sí. Lo hubiéramos cambiado 1000 veces por un mensaje en el cual te hablara de la unción y el poder del Espíritu y cómo Pedro sanaba a los enfermos con su sombra y tú lo harás también. Nos hubiera encantado. Pero que el Espíritu Santo señale nuestra llaga y nos diga, mientras que no seas capaz de superar estas heridas en tu corazón, todo lo que yo derrame sobre de ti se perderá a través de la herida. No nos gusta.
Si entendiéramos que muchos de nuestros tropiezos en nuestra vida espiritual están conectados con heridas en el corazón. El Señor Jesucristo dijo que del corazón emanan los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las guerras. Estamos mal. ¿Y usted cree que por medio venir a la iglesia ya sanó? No, oiga, está siendo negligente con usted mismo. Usted necesita reconocer que necesita más de Dios y decirle como el salmista: examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón y muéstrame qué hay dentro de mí. David en la cueva de Adulam encontró un montón de gente rota que se hizo responsable de sus heridas y se dispuso a seguir a David. Esa es la gente que se convierte de ser un quebrantado emocional en un valiente al servicio de Dios. Queremos ser valientes al servicio de Dios, pero sin pasar por la cueva de Adulam no puede ser. Necesitas desenterrar delante de Dios lo que te ha lastimado y ser honesto delante de Dios. Tú no necesitas venir delante de mí y llorar porque tuviste una experiencia dolorosa en tu familia o aún dentro de la iglesia o conmigo. Necesitas presentarte delante de Dios. Pero ¿sabes qué? También descubro que no a todos les interesa ser sanados, porque les resulta cómodo estar heridos. Días atrás, desde que Dios me habló sobre este sermón, estuve buscándole y preguntándole que me mostrara más acerca de esto y cómo es que esto puede afectar la vida y el caminar de una persona. Y Dios me hablaba de Saúl. Y pensaba yo en el contexto del rey Saúl. Cuando él es nombrado por Dios para ser el primer rey de Israel, la visión que Saúl tiene de sí mismo es de ser nadie. Es un cuate con un montón de heridas emocionales. Tan es así que Dios tiene que decirle al profeta: está escondido detrás del bagaje. Ya lo sacan de ahí. Ven, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y él: pero pues yo, ¿por qué? Si mi tribu es de las más pequeñas, si mi familia es insignificante y pues yo como que no me veo ni siquiera como un rey. Pero es que el destino que Dios te ha trazado no depende de cómo tú te veas, depende de lo que Dios ha determinado para ti. Pero si lo quieres alcanzar, tienes que sanar. De eso sí eres responsable. De hasta dónde llegas en Cristo, déjaselo a Él. Pero sí eres responsable de qué tan dispuesto estás para sanar emocionalmente. Y que las diferentes situaciones que enfrentes en tu caminar con Cristo no te detengan. No es que nos volvamos insensibles. Es que aprendemos a sopesar qué vale la pena atesorar y qué es mejor desechar. Así no te prejuicias, así no guardas rencor, así no sientes que el mundo está en tu contra. Si nos diéramos cuenta de cuán necesitados estamos de ser sanados, buscaríamos con mayor determinación un encuentro con Dios que sane lo íntimo de nuestro ser. Aquello que nadie sabe. Esas actitudes que tomas de rechazo hacia los demás pudiera ser
que guardas un suceso que te quebró en tu niñez y que no has sanado. Muchas veces quisieras levantarte y orar por otras personas, pero dices, ay no, ¿yo por qué? Que lo haga otro. Y lo que Dios puso en ti se pierde a través de tus heridas, a través de tus grietas. Tal vez pienses que a nadie le interesa tu vida, que nadie te entiende, que nadie te va a creer. Pero déjame decirte algo, cuando vienes delante de Dios, lo primero que Él hace es validar tus emociones. Y validar no implica estar de acuerdo y no implica justificarlas, solo las entiende. Si nosotros venimos a Dios con humildad, Él nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a dar esa vida abundante que Él promete, donde seremos libres, plenos y dichosos, donde vamos a poder entonces ser de bendición para otros, porque no hay nada que esté contaminando nuestro manantial, es decir, nuestro corazón. ¿Ves lo que dice Jeremías capítulo 18? Y antes de que lo leamos, continuamos en mi expresión de mi pensamiento sobre Saúl. Saúl se siente poca cosa. Finalmente Dios lo unge como rey. ¿Está de acuerdo conmigo? Saúl ha llevado al ejército de Israel y al pueblo de Israel hacia un mayor nivel de gloria a causa de la unción que hay sobre de él. Pero no podemos ignorar que muchas de las vicisitudes que él enfrentó en su vida y ministerio se debieron a no haber sanado heridas en su vida temprana. ¿A qué me refiero? A él lo rompe que después de una batalla donde David obtiene la victoria, las mujeres comiencen a gritar: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. A partir de ahí él comienza a sentir tirria por David. Hay gente que tiene resentimientos arraigados en contra tuya por causa de aquello que Dios te ha dado. Y no es propiamente el origen de esto, la bendición de Dios sobre de ti, sino las heridas que esa persona tiene, que no puede entender que lo que Dios le ha dado a ella está en correspondencia con lo preparada y capacitada que está para recibir. Cada uno recibe de acuerdo a su nivel de capacidad. El hecho de que las mujeres cantaran: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, debería de haber llenado de orgullo y alegría a Saúl. ¿Por qué? Porque David, de una forma estratégica, está naciendo de él. Si hay algo que le hace daño al cuerpo de Cristo, son líderes inseguros. Un líder inseguro tiene un trasfondo de una herida de carencia emocional en su contexto de primeras etapas. ¿Cómo se ve Saúl cuando le habla a Samuel? Como poca cosa. Mi familia y mi tribu son las más pequeñas, somos insignificantes. De un día a otro ahora él es el rey. Pero de un momento a otro pareciera que el corazón de la gente se vuelca sobre David. Eso le tocó su herida y su herida gritó: ¡ay! Soy insuficiente. Soy inadecuado. Ahora resulta que este tipo que jamás ha estado inscrito en el ejército solo por un piedrazo de suerte, va a ser reconocido más que yo.
Saúl tenía problemas fuertes. Y si él hubiera ido a Dios, te aseguro que hubiera entendido el corazón de Dios. Porque a diferencia de David, que también tiene áreas de oportunidad, David trabaja en ellas. Y David depende de Dios para salir adelante en medio de su caos, en medio de sus fracturas, en medio de sus errores. Pero Saúl no. Saúl decía, aquí no pasa nada. A lo que sigue. Y necesitamos nosotros darnos cuenta que si queremos ser bendición, tenemos que permitirle a Dios moldear nuestro corazón, transformar nuestro corazón. En Jeremías 18 nos habla la parábola del alfarero. Y cuando llega Jeremías a casa del alfarero, usted sabe que el alfarero estaba trabajando en una vasija y de repente esa vasija se deshizo en sus manos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos deshecho en las manos de Dios? No porque Él no sea el alfarero que tiene la pericia y la capacidad para formar lo que quiere en nosotros, sino porque muy probablemente nosotros no estamos siendo materia dispuesta para que Él nos transforme. Tenemos que reflexionar en esta verdad y necesitamos de ese cambio, de esa transformación. No vamos a poder bendecir a otros mientras que nosotros, amados hermanos, estemos llenos de resentimientos, de heridas, de dolor, de amarguras. Te repito, para que tú estés amargado, para que tú estés contaminado, puede haber muchos culpables, pero solo hay un responsable para que seas sanado, y ese eres tú. Mire, estar consciente de que necesito sanidad emocional es el comienzo de un proceso hermoso de liberación. Y para no morir en el intento, yo debo, 1, exponerme a Dios para ser escudriñado. Esto es fundamental. No son tus ideas, no es lo que tú crees. Tienes que exponerte a Dios para que Él te escudriñe. 2, necesitas valor para no esconder lo que ocultamos en lo íntimo del corazón. Hay sucesos que han sido tan dolorosos en nuestra vida que no queremos ni siquiera recordarlos. ¿Qué necesitamos nosotros? Venir al Señor. Pedirle a Dios que nos sane, pedirle a Dios que nos liberte, pedirle a Dios que Él nos transforme. 3, honestidad para reconocer lo que el Espíritu de Dios me muestre acerca de mí. No siempre es agradable lo que persona a persona Dios va a decirte acerca de ti. Pero tienes que tener la honestidad suficiente para reconocerlo delante de Él. Me llama mucho la atención que cuando Natán llega a confrontar a David, lo confronta con un suceso que para David es común, cotidiano. Un hombre vino y se robó una oveja. Y David arde en ira. Le aseguro, no porque tenga un corazón que desee justicia, sino porque David sabe lo que se siente cuando le roban una oveja. David sabe lo que es no tener algo propio. Y que aún lo que no es propio, te despojen de ello de manera injusta. Necesitamos honestidad para reconocer que el Espíritu de Dios está hablándonos y qué es lo que Él nos está marcando. Y 4, necesitamos determinación.
para vivir el proceso de sanidad. Porque déjame decirte algo, ser sanado emocionalmente no es algo que obtenemos un domingo cuando se nos imponen las manos. Es un proceso que tienes que atreverte a transitar, que tienes que desear transitar. Porque esos pensamientos, esas emociones, no te van a soltar tan rápido. Y cuando tú vives ese proceso de sanidad, entonces Dios comienza a transformar tu corazón. Pero entonces viene la expresión, ¿cómo puedo mantener mi sanidad? Y lo primero es perdonando, soltando a aquella persona que te hirió. Ay, pero si lo suelto, entonces ¿de quién hablo mañana? Pues entonces no nos está gustando la idea de ser libres. Tenemos que perdonar y tenemos que aprender a establecer límites para que las personas no abusen de nosotros. A veces la gente llega a pensar que uno calla porque otorga. Pero déjame decirte que muchas veces uno calla para ver hasta dónde son capaces de llegar y descubrir realmente dónde está la lealtad de cada cual. Entonces, lejos de engancharnos, necesitamos ser sabios y aprender a movernos con el Espíritu Santo para poder ser buenos mayordomos y guardianes de nuestro corazón. Vea, San Juan capítulo 17, verso 19. Es muy poderoso este pasaje. Juan capítulo 17, verso 19. Y dice la escritura así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué está diciendo el Señor en otras palabras? Y por causa de aquellos que están en mi derredor y a los cuales yo quiero ser de bendición, guardo y protejo mi corazón, para que no haya nada dentro de mí que me corrompa y que haga que mi servicio esté limitado por causa de las heridas, que cosas que yo no controlaba acontecieron y me dañaron. Pocos de nosotros reconocemos que estamos dañados. Preferimos vivir en la negación. Se lo dejamos al tiempo. Y esto no es lo adecuado. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Es hermoso este pasaje. Y dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo es: Timoteo, en el ministerio vas a encontrar un montón de traiciones, un montón de situaciones que te van a poner en un punto donde no quieras saber más nada de la gente. Pero tú eres el único responsable si dejas que ellos te lastimen. Cuida de ti mismo, cuida tu corazón, sé un buen guardián de tu corazón, porque haciéndolo así te mantendrás sano y podrás bendecir a otros.
Muchos nos enfocamos solo en la doctrina, que la doctrina sea impecable, que la doctrina sea bíblica, que la doctrina sea cristocéntrica. Pero ¿qué hay del corazón de donde emanan esas palabras? Imagínense un predicador que está lleno de prejuicios, un maestro de la escritura que está lleno de resentimientos. Va a utilizar la Biblia para todo, manejarlo desde la lente de sus decepciones. Eso no produce sanidad, eso genera esclavitud en el corazón de aquellos que escuchan. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el ser sano y tener un corazón limpio delante de Dios. ¿Cuántas personas te deben? Y no hablo de dinero, te deben en el sentido en el cual cuando tú esperabas apoyo no te lo dieron, en el sentido de cuando tú esperabas respaldo no estuvieron allí, en el sentido de sentirte traicionado, en el sentido de sentirte abandonado, en el sentido de sentirte usado. Si tú alguna de estas expresiones dijiste sí, tú necesitas sanidad en tu alma. Y te soy nuevamente claro, yo no te lo puedo dar. Tienes que ir a Dios y tienes que atreverte a ser honesto y soltar, porque hay guerras que no deberías haber peleado y las decidiste pelear, saliste herido y ahora culpas a personas que no te hirieron de tus heridas. Y eso te limita, eso te estanca. El Señor Jesucristo dice: por amor a ellos cuido mi corazón, para que ellos puedan ser bendecidos en la totalidad en la cual Dios los quiere bendecir a través de mí. Necesitamos ser sanados espiritualmente. Y ten en tu mente lo siguiente: mientras no sanes, tu corazón seguirá siendo una cisterna rota que no retiene lo que Dios pone en ella. Podemos adornarnos, pero el corazón no miente. Tu corazón manifiesta cuando en ti no hay plenitud. Así que corramos hacia Cristo, vayamos hacia Él y digámosle: Señor, aquí está la lista de todos los que me deben. Y Él te dirá: ¿no debieras tú también haber perdonado como yo te perdoné? Porque es bien fácil rogarle al Señor que Él perdone lo que nosotros le hicimos, pero cuando alguien nos hace, queremos justicia y nos valemos de nuestras heridas para, a través de la herida, herir. Y ya no somos víctimas, somos victimarios. Que ninguna raíz de amargura en tu corazón te transforme en alguien que no eres. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios.